Saludos para todos nuestros amigos y familiares, donde quiera que se encuentre, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto que esté a media semana con nosotros, día miércoles, para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Un consejo que tiene la palabra de Dios en este día, basado en el libro de Proverbios. Llevamos 25 semanas, este es el capítulo 26, quiere decir llevamos ya 26 semanas estudiando algún consejo del libro de los Proverbios. Ya estamos en la recta final, a la primera semana probablemente, si Dios permite, del mes de diciembre estaremos terminando con este libro. Pero gracias, nuevamente gracias por su compañía, gracias. Es importante que podamos compartir a media semana, detenernos, meditar un poco, ponernos a reflexionar en qué es lo que Dios dice en su palabra. Hay temas como el que vamos a desarrollar en esta noche, en esta tarde, que quizá muchos de nosotros no estamos familiarizados, no teníamos idea o nunca habíamos escuchado que la palabra de Dios hablara de ciertos temas, ¿sí? Encontramos que en forma generalizada nos habla del pecado, pero hay ciertos pecados en manera específica y que de alguna u otra manera en nuestra vida hemos participado y que no pensamos o nunca nos imaginamos que estuvieran incluidos en la palabra de Dios. Por eso en el libro de Proverbios hemos ido viendo 1, 2, 3 versículos de cada capítulo, pero si leyéramos, si nos dedicáramos a leer todo y cada uno de los capítulos del libro de Proverbios, nos podríamos dar cuenta, ver exactamente todo el consejo que Dios tiene para la vida diaria, para la vida moral, para la vida familiar, para la vida secular, para el trabajo, para ser diligentes, para los perezosos. Habla absolutamente de todo lo que involucra y concierne, a lo que es la vida social, la vida diaria, la vida coloquial. Pero vamos a estudiar. Sea bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Bendiciones para todos sus familiares. Comparta siempre con su familia, con amigos, nuestra página. Invítelos a escuchar, que juntos compartamos de la palabra de Dios. Miércoles, libro de Proverbio. Domingo, ahorita estamos estudiando en estos momentos las bendiciones espirituales. Llevamos 2 semanas y este próximo domingo, si Dios lo permite, continuamos con el mismo tema. Gracias. Abra su Biblia, libro de los Proverbios. Importante, Biblia en la mano siempre, por favor. Importante para su vida personal, su vida espiritual y sobre todo para darnos cuenta qué es lo que Dios está diciendo. Que no inventamos las cosas como el domingo que hablábamos acerca de los hijos de Dios. Que tú puedas ver en la palabra de Dios que dice referente a quiénes son los hijos de Dios. Y eso es importante que lo puedas verificar en la palabra. Capítulo 26, libro de los Proverbios, 2 versículos y dice así la palabra de Dios. 26, 20 y después el versículo 22. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es interesante lo que te estaba mencionando, que Dios bendiga su palabra. Es interesante que en un libro como este, escrito por un hombre tan sabio como Salomón, el hombre que ha sido considerado, a excepción o fuera de nuestro Señor Jesucristo, el hombre más sabio que ha existido en este mundo. Y es interesante ver que este hombre tan sabio, tan inteligente, que escribió la gran mayoría de estos proverbios, parte del libro de los Salmos, el libro de Eclesiastés también, nos hable y se detenga para hablar acerca del chismoso, para hablar acerca del chisme. Cuando leemos el capítulo 26 completo, nos podemos dar cuenta que está dividido prácticamente en 3 secciones. La primera sección habla acerca de la persona necia. La segunda sección, en forma generalizada, habla del perezoso y invierte varios versículos hablando del chisme, del chismoso y de aquel que habla más de la cuenta. Está dividido en 3 secciones. Nos vamos a detener en esta parte. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no teníamos idea probablemente de que la palabra de Dios hablara de algo así, tuviera un tema así. No le damos la importancia. Pensamos que es un problema social mínimo. Y no, esto es algo que viene de hace cientos y hace miles de años ya incluido en la palabra de Dios, que nos habla acerca del chisme. Y nos habla acerca
de los chismosos. O sea, el autor por alguna razón lo incluyó en este libro importante para darnos consejo, para darnos exhortación, que eso es lo que hemos venido haciendo en el transcurso de 25 semanas en este libro, con el libro de los Proverbios. Tratar de estudiar, de meditar, de pensar en algún versículo, en algunos versículos de cada capítulo que me den un consejo, algo práctico, algo para poner en práctica en mi vida, algo para cambiar en mi vida, algo que yo pueda aprender, algo que me dé cuenta que está alrededor mío y que de alguna u otra manera puedo intervenir o puedo separarme o puedo alejarme. Y es importante que lo sigamos viendo de esa manera. Y después, cuando nosotros terminemos, al terminar los 31 capítulos, yo te invito, yo te exhorto a que sigas leyendo el libro de los Proverbios, capítulo por capítulo, que vayas leyendo, que vayas meditando, que vayas observando toda la enseñanza práctica y diaria, de la vida familiar, de la vida social, de la vida cultural, que tiene este libro para todos y cada uno de nosotros. Pero en esta oportunidad, claramente nos habla de ¿quién? Del chismoso. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Quizá nosotros no somos chismosos, pero nos gusta escuchar. Nos entretiene. ¿Por qué? Porque es como un bocado suave, es como que puede ser algo agradable, puede ser algo entretenido, puede ser algo que abra mi corazón, mi mente para escuchar, para saber qué es lo que está contando, qué es lo que está sucediendo. Son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entra duda. Tú no sabes si es verdad o es mentira, pero te están contando algo, inmediatamente entra hasta el fondo de tu ser y entra la duda. Pero lo interesante también es ver que mucho tiempo antes de este versículo del libro de los Proverbios, ya Dios había hablado de esto en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el versículo, permíteme un segundo, en el capítulo 19, versículo 16 del libro de los Proverbios, Dios ya había hablado de este tema. Capítulo 19, libro de Levítico. Creo que mencioné por ahí nuevamente Proverbios, pero es Levítico, capítulo 19. Dice así el versículo 16, no andarás chismeando. Esto es parte de la ley, esto es parte de los mandamientos que Dios le está dando al pueblo de Israel a través de Moisés, y le dice claramente, no andarás chismeando. Hace miles de años Dios está hablando en su palabra al pueblo. Dice, no andarás chismeando entre el pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Dios, es quien lo está estableciendo. Qué interesante es, qué curioso es ver de que hace cientos de años Dios ya hablaba de este problema, que para muchos de nosotros es algo que no pensamos que pueda estar o que pudiera estar incluido en la palabra de Dios, pero ahí está. Y es importante que lo meditemos, es importante que lo consideremos y es importante que hagamos algo al respecto. Ahora, ¿qué es la definición de el chismoso? Obviamente es aquel que lleva el chisme. Pero ¿qué es un chisme? Vamos a ir parte por parte en estos minutos para poder meditar, para poder encontrar la enseñanza. Vamos a ver ejemplos en la palabra de Dios, y aquí mismo en el libro de Proverbios nos habla acerca de consecuencias para aquellos que participan, o que más que participan, que llevan el chisme, ¿sí? Que son los iniciadores de estar provocando este problema. El chisme es un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter ¿qué? Negativo. Es un rumor o una habladuría que suele difundirse de boca en boca. Necesitas, ¿verdad? Se la pasas a alguien y este se lo lleva a alguien y este se lleva a alguien y se va desparramando. Muchas veces, que suele difundirse de boca a boca, muchas veces con el objetivo de criticar a una persona. El chisme es una forma de comunicación que puede ir desde una simple crítica hasta la invención de toda una historia en torno a un determinado sujeto.
Y quien lo origina lo hace porque su conducta es resultado de un proceso anormal de pensamiento. Es decir, puede ser algo que inicia con alguna pequeña noticia. Recuerda que el chisme puede ser algo verdadero o falso. O hay personas que se hacen cargo, que tienen ya esa maldad en su corazón, en su mente, de tramar absolutamente toda la historia negativa para poder atacar a alguien, para poder criticar a alguien. El chisme es una información o noticia acerca de alguien con el objetivo de destruir o dañar, ya sea falsa o verdadera la noticia. Pero el objetivo en la gran mayoría de las veces es dañar a alguna persona. Se ha utilizado por generaciones, se está utilizando en este momento y se va a seguir utilizando por muchas generaciones más, pero es importante que nosotros meditemos acerca de esto, que entendamos lo que es esto, que veamos que está en la palabra de Dios y que veamos que la palabra de Dios reprime, rechaza totalmente esto. Desde hace cientos de años Dios ya le había dado una indicación al pueblo de Israel y les dice: no andarás chismeando entre el pueblo. Y es el consejo para nosotros, también es importante para nosotros que podamos mantener nuestra boca cerrada y que podamos entender el daño que podemos causar, sea verdad o sea mentira el chisme cuando nosotros participamos, no importando. Podemos causar mucho daño. En los últimos años, si tú has seguido las noticias, si sigues las noticias, especialmente en el ambiente de la gente de política y la gente del medio artístico, donde se ha dado una gran cantidad de casos donde mujeres han salido a acusar a hombres que han abusado de ellas físicamente, sexualmente. Y ha habido una gran cantidad de casos en los últimos años. El problema es cuando empiezan a salir más mujeres u hombres declarando de estos abusos, empiezan a hacerse la pregunta: ¿quién está diciendo la verdad? Entre todos esos casos hay muchos que son verdaderos, pero tú ya no sabes si hay personas que están aprovechando la situación para tratar de hacer más daño y poder tomar una ventaja. Y hoy en día ya se puede utilizar eso como un arma para hacerle daño a alguien por cuestiones sentimentales o por cuestiones financieras. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso se hace una investigación, por eso se interroga, por eso se pregunta, por eso se van antecedentes, por eso se llevan a los juicios, para poder estar seguro de que todo esto es verdadero, porque se dan cuenta del daño que le pueden causar a una persona cuando se habla de algo que no están totalmente seguros, que es verídico. Entonces es una información o noticia acerca de alguien con el objetivo de destruir. El chisme es una forma de violencia que puede causar serios problemas a quien los padecen. Serios, incluso puede causarle problemas físicos. El chisme es un problema que se presenta en todas las esferas, en todas las áreas sociales y culturales de nuestra vida diaria. Se presenta en el trabajo, se presenta en la escuela, se presenta hasta en la iglesia y en muchísimos casos se llega a presentar en las familias y se da tanto entre hombres y mujeres. Yo no sé por qué hacemos de que clasificamos ciertos pecados son exclusivamente para alguno de los dos géneros. No, esto es algo de que hacen las mujeres. No, en el chisme participan tanto los hombres como las mujeres. Y se encuentra en todas las esferas sociales. Trabajo con el propósito de poder ascender o hacerle daño a alguien que está en una mejor posición laboral que la tuya. En las escuelas, como el bully, para estar causando el daño a los jóvenes o a los maestros. En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, que causa división. Y en la familia, cuando quieres tener venganza o quieres tener beneficio de algo que está por ahí que puedes ganar. En todas las áreas, y hombres y mujeres participan. La tecnología en estos días, debido a las redes sociales, esto es un problema aún más grave. ¿Por qué? Porque el chisme se puede esparcir mucho más rápido y es de mucho más alcance en estos momentos. Llega a mayor velocidad y con un mayor alcance, por consiguiente causando mayor daño.
Las redes sociales lo hemos visto, tú lo has visto, día a día aparece, especialmente en el ambiente de jóvenes, en las escuelas, que ponen algo, que ponen un chisme, y nos hemos dado cuenta aquí que gente ha llegado hasta a suicidarse cuando toda su vida o parte de su vida, sea verdad o sea mentira, está expuesta aquí en las redes sociales, donde todo el mundo tiene acceso, donde todo el mundo puede ver, donde todo el mundo puede oír. Y la mayoría de la gente, por eso el proverbio dice, es como un bocado. A la gente no le importa, le entretiene. A la gente no le importa si es verdad o es mentira, le entretiene. Por eso hay una gran cantidad de programas de televisión que se encargan de estar contando, ¿qué? Chismes de las celebridades, y a la gente les entretiene. Vas y compras revistas que te hablan de chismes acerca de las celebridades o de la gente importante, de la gente de gobierno, la gente política. Y que no nos importa, no estamos convencidos si es verdad o es mentira, pero nos entretiene. En alguna iglesia donde los pastores o los líderes han sido reconocidos, son grandes iglesias con tremendos ministerios, no nos importa, pero nos entretiene porque es un bocado, participamos de alguna manera. Y las redes sociales ahora son de una gran influencia negativa para un problema de esta naturaleza, y nosotros participamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos detenemos a estar leyendo y dudamos. Desde el momento en que lo vemos tenemos esa tendencia y empezamos a creer y dudamos y pensamos, ¿es cierto lo que están contando? ¿Ya oíste lo que cuentan de esta persona? ¿Ya oíste lo que cuentan de este líder? ¿Ya oíste lo que cuentan de este deportista? ¿Ya oíste lo que cuentan de tu vecino? ¿Ya viste lo que parece en las redes sociales de tu compañero de trabajo? Y te entra la duda cuando tú no sabes si es verdad o es mentira. Las víctimas del chisme pueden sufrir diferentes tipos de daños, problemas mentales, problemas económicos, pueden perder absolutamente todo basado en un chisme, basado en una mentira, basado en un daño que quieren causar. Pueden sufrir daños familiares, de familias pueden ser destruidas. Cuando contamos un chisme, cuando participamos de un chisme, cuando exponemos en las redes sociales el mal a un hombre, a una mujer, podemos destruir su familia. Tiene consecuencias sociales y en extremo casos fatales. La gente puede perder la vida, la gente llega a suicidarse cuando está en medio de un chisme, algo de esta naturaleza que le está destruyendo su vida poco a poco. Es algo grave. Por eso es que la palabra de Dios lo incluye. Por eso es que el sabio Salomón habla de ello. Por eso es que Dios desde el tiempo de la ley ya le decía al pueblo, no andes chismeando. ¿Por qué? Porque perfectamente entienden todo el daño que podemos causar a través de participar del chisme. Sí, la Biblia habla de estos temas coloquiales, de estos temas sociales, de estos temas culturales. La Biblia habla y está totalmente en contra de participar de algo de esa naturaleza, y lo debemos de entender y lo debemos de evitar con la mayor severidad posible. Tener la seguridad y la confianza y la certeza de que hacemos lo correcto cuando nos alejamos de algo de esa naturaleza que causa tanto daño de la gente, de la persona, de la familia de la que se está hablando. La Biblia habla de eso y debemos ser conscientes, especialmente aquellos que nos consideramos hijos de Dios, que somos creyentes, que pertenecemos a alguna doctrina, alguna denominación, alguna religión. No es posible que nosotros estemos participando de eso. Recuérdalo, ya hablamos en alguna oportunidad acerca de la lengua. Y de esta misma boca no pueden salir bendición y maldición. O bendices a Dios o estás maldiciendo, y no puede, no se combina. Entonces nosotros por consiguiente no podemos participar de algo de esa naturaleza. Es importante que quede en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Las características tú puedes notar de alguna persona, ¿verdad? Que le gusta el chisme, para que tengas cuidado. Siempre es una persona que quiere saber de todo, se quiere meter en las cosas que no le incumben, quiere tener siempre la razón, no reconoce sus errores. Una persona chismosa generalmente no piensa antes de hablar, simple y sencillamente habla. Generalmente dice mentiras, habla mal de los demás a sus espaldas. Cuando tú estás en tu trabajo, estás en la escuela y conoces a alguien que siempre está hablando mal de su jefe, de sus compañeros, de su propia familia,
familia, de su esposa, de su esposo, lo más seguro es que hable mal de ti, que sea un chismoso. Es exagerada en las cosas que platica, trata de influenciar siempre, es desconfiada, juzga y critica prácticamente y busca su propio beneficio. Debes de tener cuidado, debes de observar esa persona que le gusta platicar en el medio que te desarrolle, sea en la iglesia y le gusta contar y le gusta hablar de otras personas, de otras familias. Lo más seguro es que tarde o temprano va a hablar también de ti. Hay que alejarse, hay que detenerlo. ¿Qué es lo que yo hago, verdad? En una situación de esa manera, debo de alejarme de esas personas que les encanta estar hablando mal, que les encanta llevar falsas noticias o verdaderas noticias que no nos constan. Debo de alejarme, debo de salir del lugar donde se encuentra esa persona. Tengo que cambiar la conversación. No alientes nunca a la persona que está contando chisme, que está criticando. No la alientes. No le alientes, al contrario, hazle saber tu desagrado. De alguna manera, muéstrale que no estás de acuerdo, muéstrale que es algo incorrecto. Di lo que piensas, especialmente si el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón. Di lo que piensas, di que es negativo, di que tú no participas, di que eso es incorrecto, dile que puede causar un daño muy grave. Y si es necesario, hay que confrontar con un Espíritu Santo que me guíe, con espíritu de mansedumbre, pero hay que confrontar en ese caso que estamos dando cuenta que una persona está hablando cosas que son falsas y como leímos en las definiciones, la gran mayoría de las veces es mentira y el propósito es hacerle daño a alguien. La palabra de Dios dice en el capítulo 13 del libro de Proverbios y versículo 3 dice así: el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Tarde o temprano va a haber una consecuencia para esa persona que abre su boca más de la cuenta y que está contando cosas que no debe de decir, que está propagando, que está expandiendo, que está compartiendo cosas que no debería de decir. Tarde o temprano lo va a pagar. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 13:3. Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 21 y versículo 23, dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Calamidades, angustias, problemas te van a venir si tú eres una persona que participas, si eres una persona que hablas de más, y lo mismo va a suceder si eres una persona que a ti te gusta escuchar, que a ti te entretiene porque es un bocado suave, que te gusta estar escuchando cuando hablan de otras personas. No es correcto y Dios en su palabra está en contra de eso. Es un tema que la palabra de Dios lo menciona desde hace cientos de años. Ya lo vimos en la escritura, el libro de Levítico. En el libro de Mateo capítulo 28 dice la palabra, versículo 11. Señor Jesucristo, vamos a leer algunos versículos para que veas cómo en la palabra de Dios ya se mencionaban estos problemas, este pecado, esta situación adversa, con el propósito de dañar, con el propósito de cubrir, con el propósito de justificar. Aquí el Señor Jesucristo ya había sido crucificado y había resucitado. Vamos a ir en orden, aunque hablemos de historias diferentes. Orden me refiero a los libros. El informe de la guardia: el Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había sido puesto su cuerpo en la tumba, después de haber sido crucificado, había resucitado, y esto es lo que sucede. Dice: mientras ellas iban, las mujeres, he aquí, uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, hablaron consejo y dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Qué era lo que había pasado? El Señor Jesucristo había sido puesto en la tumba, habían puesto una gran piedra para proteger la tumba y pusieron una guardia. Pusieron soldados a proteger la tumba. ¿Por qué? Porque habían escuchado al Señor Jesucristo que había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Y los discípulos lo habían mencionado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Tanto judíos como los romanos estaban preocupados y dijeron, vamos a poner esa gran roca, vamos a poner a estos soldados para que vigilen ahí. No vaya a ser que los discípulos del Señor Jesucristo vienen, quitan la roca, sacan el cadáver y después van a decir que resucitó. Pero no hubo necesario. Cuando María Magdalena y las mujeres fueron hacia la tumba, la roca había sido ya removida, el Señor Jesucristo ya había resucitado. Los soldados, cuando se dieron cuenta, se espantaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? En compañía del resto de romanos y judíos, organizaron y le dieron dinero a los soldados, le dijeron, toma este dinero y vamos a sostener que los discípulos, una mentira, un chisme, vamos a decir que los discípulos vinieron cuando ustedes, los soldados, estaban dormidos, movieron la piedra y sacaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y les pagaron dinero y los iban a defender ante los gobernadores. ¿Por qué? Porque era pena de muerte si se hubieran quedado en realidad dormidos y hubiera desaparecido el cuerpo del Señor Jesús, que fue lo que sucedió en realidad, estaba resucitado. Entonces lo más sencillo fue que le dieron dinero, todo mundo se cayó y dice que corrió la noticia por generación y generación y generación. Fueron corriendo la noticia. No resucitó. Vinieron los discípulos y robaron el cuerpo mientras nosotros estábamos dormidos. Y eso es un chisme, es una mentira. Y así es como se divulga. Aquí mismo en la palabra de Dios, pero en el Evangelio de Marcos capítulo 14. Versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús. Esto fue antes de crucificarlo, contra Jesús para entregarlo a muerte, pero no hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Inmediatamente empezaron los rumores, inmediatamente dice que trataban de conseguir falsos testigos, falsos testimonios, pero ni entre ellos concordaban. Y ellos se levantaron, dice, él está diciendo mentira. Él dijo que este templo, el templo de Jerusalén, el templo físico, se iba a destruir y que lo iba a reconstruir en 3 días. Se estaba refiriendo al cuerpo, al templo de su cuerpo, que iba a ser destruido en la cruz, pero al tercer día iba a resucitar. Pero ellos corrieron con ese testimonio y corrieron con ese chisme y dijeron que el Señor estaba blasfemando y con eso estaban culpándolo. Se hizo un chisme, se hizo un rumor. ¿Para qué? Para poderlo detener y para poderlo juzgar y para poderlo llevar hasta la cruz. Encontramos en la palabra de Dios estos temas y encontramos en la palabra de Dios el consejo, encontramos en la palabra de Dios que reprende de alguna manera clara y te habla también acerca de consecuencias cuando nosotros participamos de este chisme, de este pecado. Encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 23 también y vamos al versículo 1 y 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos oído que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, le dijo, tú lo dices. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Le están cuestionando, están hablando otra vez, están queriéndolo acusar para ser detenido, para ser apresado, para ser castigado y para poderlo condenar y llevarlo hasta la cruz. Dijo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César. Un chisme, una mentira que organizaron. Cuando todos nosotros hemos leído la palabra de Dios y cuando le llevaron la moneda, el Señor preguntó, ¿de quién es esta cara?
Y le dijeron, es de César, pues dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Los estaba motivando, les estaba enseñando que si había que pagar los impuestos, que lo pagaran. Dale a César lo que es de César. Es un dicho que tenemos hasta el día de hoy que viene de la palabra de Dios, pero con el propósito de acusarlo, con el propósito de detenerlo, levantaron falso testimonio contra él. Este es un problema, lo venimos mencionando una y otra y otra y otra vez, y todavía podemos encontrar más en el libro de los Hechos, cuando detuvieron a Esteban, que es conocido como el primer mártir. También aparecieron testigos falsos y lo acusaron y dijeron que él estaba blasfemando y dijeron que estaba diciendo mentira cuando no es cierto. ¿Y qué pasó? Lo condenaron y lo mataron a pedradas, con piedra. Era la costumbre en aquel momento cuando era una blasfemia. Y una y otra vez encontramos en la palabra de Dios que era algo que se utilizaba con el propósito de ¿qué? De hacer un daño, de perjudicar a alguien, en este caso al Señor Jesucristo, a sus discípulos. Y encontramos que es un problema que hasta este día nosotros estamos viviendo. Y nosotros debemos de tener cuidado, nosotros debemos levantar nuestra voz, nosotros debemos de alejarnos. Si no decimos nada, por lo menos nos separamos, nos alejamos. La palabra de Dios lo reprende grandemente. No dirás chisme en medio del pueblo, dice el Señor. No andarás chismeando, es la palabra que dice en el libro de Levítico. No andarás chismeando entre el pueblo. Dios lo reprende, la palabra de Dios lo reprende. El sabio Salomón nos da consejo en contra de lo que es el chisme. Es un bocado suave que llega, es una leña que se enciende, es un fuego que se provoca. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Lo reprendemos, lo reprende Dios, y nosotros como sus hijos, nosotros como creyentes, debemos hacer todo lo posible por detenerlo. Causa un gran daño a la gente, de la gente que se habla. El propósito de ese chisme es 100% hacer un daño, es criticar, es juzgar, y muchas veces, y la mayoría de las veces, es una mentira, y debemos de tener cuidado con ese falso testimonio, especialmente nosotros, de participar. Te mencionamos las características de esa persona, y ten cuidado de esas personas que les gusta criticar, que les gusta juzgar, que les gusta hablar mal de otras personas a sus espaldas, y que te está utilizando a ti como un testigo, y que tarde o temprano va a hablar mal de ti. Y debes de tener cuidado, y mucho cuidado, a través de estos medios de las redes sociales, de poder participar, porque es más fácil escondernos, es más fácil enviar esas noticias falsas, es más fácil hacer daño, y un daño mucho más grave, porque se expande mucho más rápido y llega a más lugares, a gente que ni tenemos relación y que fácilmente pueden saber de nuestras vidas por un chisme que alguien puede preparar. Tengamos cuidado, por favor. Es el consejo de la palabra de Dios en este día, es el consejo del sabio Salomón, es el consejo de Dios desde el libro de Levítico. Vemos las consecuencias, el chisme y los falsos testimonios que se levantaron contra el Señor Jesucristo y los discípulos, contra Esteban en el libro de los Hechos. Todo el daño que se causó con palabra falsa. Hasta este día, y todo el día, todos los días, constantemente lo vemos en las noticias, todo el daño que se causa a través de estos falsos testimonios, que se tiene que hacer una gran investigación para estar seguro que es verdad lo que se está diciendo. El consejo para ti en este día: evita el chisme. El consejo para ti en este día es: no solamente evita el chisme, evita al chismoso. Ponte a orar. Si hay algún problema de esa naturaleza, mejor dedica tiempo a orar. Ponte en las manos de Dios, glorifica a Dios, pídele a Dios gracia, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que controle tus labios, pídele a Dios que quite de tu corazón todo ese sentir cuando tú escuchas esas historias falsas y que crean en ti la duda. Dile a Dios: bendíceme, ayuda, reprende, fortalécete en el Espíritu. La palabra de Dios habla en contra del chismoso y en contra del chisme. Nosotros no participamos. Recuérdalo, es un pecado. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Es un pecado. Es un pecado ante los ojos de Dios y su palabra, y por consiguiente, como todo pecado, tiene consecuencias. Evítalas. Piensa en esto. Que Dios te bendiga. Medita en su palabra. Es un consejo. Y si Dios permite, el próximo miércoles estaremos nuevamente aquí para continuar en el libro de Proverbios con algún otro consejo práctico para tu vida. Pero en este día, llévate este mensaje.
no chismes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este momento por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque aún a pesar de que no oímos o no conocemos de estos temas, tú nos hablas de ellos en tu santa palabra, en la Escritura. Nos das consejo, nos das enseñanza en el diario vivir, cómo comportarnos, las cosas que debemos hacer, las cosas que no debemos hacer, en lo que no debemos de participar. Que el Espíritu Santo tome absoluto control de nuestra vida, que vivamos, como dice tu palabra, guiados por el Espíritu y no por la carne, Señor. Que vivamos guiados por tu palabra, por el camino correcto, el camino recto, que podamos ser obedientes a tu consejo, al mensaje que tú tienes para nosotros, y que evitemos a toda costa el poder participar del daño que se hace a través de estar dando falso testimonio, de poder llevar mentira, de poder juzgar, de poder criticar y de hacerle daño a la gente. Evítanos, Dios, somos tus hijos, el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, somos el templo del Espíritu Santo, debemos de vivir como a ti te agrada, Señor. Bendiciones te pido por todos y cada uno de aquellos que participen con nosotros en esta página. Bendíceles y bendice sus familias. Y gracias, Dios, por tu palabra, y gracias por tu presencia en nuestro corazón. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos sus familiares. Los esperamos el próximo domingo. Continuamos con las bendiciones espirituales. Gracias. Bendiciones para todos.